Hola amigos, hoy les voy a alegrar el día, sí, así como lo escucharon. Es para conocedores que saben de buena música y saben quiénes son los hombres G. Esos hermosos años cuando escuchamos esa música tan melodiosa. Los hombres G, originalmente de España, género musical, rock and roll, pop rock, y son famosos a nivel internacional, han vendido más de 20 millones de discos. Fundada en Madrid en 1981. David Summers, vocalista y bajista. Rafa Gutiérrez en guitarra. Javier Molina, batería. Daniel Mezquita, guitarra. Se popularizó en España con el primer álbum a mediados de los años 80, para después ser conocidos a nivel internacional, pero principalmente en Hispanoamérica. Algo curioso es que la banda se creó por pura casualidad, coincidiendo con Rafa Gutiérrez, Javier Molina y David Summers. Esto pasó en los pasillos de la televisión española, que tenía que hacer un trabajo de configuración en un especial infantil navideño para el programa musical para 30 millones de personas. Este fue emitido el 7 de diciembre del año 1982. Rafa le pidió a David que interviniera con el clarinete en el nuevo grupo que estaba formando su hermano Felipe, a lo cual David accedió. Para ello, le pidió tocar su guitarra para el demo que preparaba por su propia cuenta con sus dos amigos de la infancia, con Daniel Mezquita Harty con teclados y guitarra, Javier Molina con la batería. El origen de los hombres G viene del filme G-Men, de una película americana del cine negro de 1935, protagonizada por James Cagney, en la cual los G-Men, teniendo como traducción hombres G, eran agentes del FBI. Teniendo eso, pues adoptaron el nombre de hombres G. En 1982, los Nikis se pusieron en contacto con los chicos en la compañía discográfica que estaba editando los discos del grupo. No se imaginaban que a partir del 23 de febrero de 1983 firmaron por 2 años con discos Lollipop, pero entre abril y mayo de ese mismo año grabaron en Estudios Track sus primeros temas, pero ya oficialmente con su nombre artístico como los conocemos hoy en día, Hombres G, con 4 melodías: Milagro en el Congo, Venecia, Marta tiene un marcapasos y por último Hace un año. En el verano de 1984, Discos Lollipop tuvo problemas de liquidez tras el tercer sencillo del grupo de metal I.C.A., a lo cual se les propone retrasar la grabación del álbum para el siguiente año. Tras plantear la situación, pensaron en abandonar la música. Recibieron una oferta de Paco Martín, que acababa de montar un nuevo sello, Producciones Twins, ofreciéndoles grabar su primer álbum. Una vez que firmó contrato con Producciones Twins, en enero de 1985 grababan su primer álbum de estudio homónimo con el sencillo Devuélveme a mi chica. También es conocido como Sufre Mamón. En febrero de 1986 regresa con su segundo álbum, el cual estuvo en las primeras canciones La Cagaste, Burt Lancaster, recuperando otros temas publicados de Lollipop con Marta tiene un marcapasos, El ataque de las chicas Cocodrilo e Indiana. Para el año de 1988 regresan con un nuevo proyecto discográfico, álbum nombrado Agitar antes de usar, que tiene canciones como Tengo una chica, Viernes, Nassau, Suéltate el pelo, Si no te gustó a ti, por último, He recuperado mi cabello. Para el siguiente año lanza un nuevo disco, Voy a pasármela bien. Durante ese año realizó conciertos en España, visitando Latinoamérica con 38 actuaciones, con el que surgió Esta en tu vida. Se grabó durante el verano
del año 1980. Madrid y Londres. Colaboraron en la Orquesta Sinfónica de Londres y con experimentados músicos españoles, entre los que figuraban Michael Erentxun y Antonio Vega. El 20 de mayo de 1992, esta icónica banda lanza un nuevo proyecto musical, Historias del Bikini. Este fue producido por Colin Farley, productor de Tears for Fears, por los cuales había pasado cantantes de pop como Elvis Costello y Nick Lowe. A partir de entonces y por distintos motivos se separaron y comenzaron caminos diferentes. En abril del 2001, Carlos Vázquez animó a los Hombres G a un regreso. Esto incluía nuevos temas, demos, así como éxitos lanzados por la agrupación durante los años 80 y parte de los 90, del cual se extrajo Lo Notó. Este tuvo 2 ediciones, una para Europa y América. De este último tendría nuevos temas tales como Lo Notó, En Otro Mundo, y para el viejo continente se agregó Intimidad, No Te Escaparás, Te Vi, incluyendo un documental que incluiría grabaciones inéditas, para las cuales quedaron estancadas con el paso de los años. Por ejemplo, La Cagaste, Burt Lancaster. Este nunca llegó a ser incluido en los álbumes anteriores. Mi Cumpleaños, El Tiempo No Es Mi Amigo, ideadas para formar parte de sus discos. Esta es tu vida en 1990 fue lanzada en España en mayo del 2003. Para noviembre del 2004 se publicó Todo Esto Es Muy Extraño, tras el lanzamiento recopilatorio de Peligrosamente Juntos. Contaba con canciones ¿Por qué no ser amigos?, ¿Qué sé yo para ti?, No lo sé y He de saber. Este tuvo colaboraciones con algunos músicos, por ejemplo Dani Martín, que es el vocalista de El Canto del Loco, José Carlos Parada en el teclado y Uma en guitarra, sin olvidar a Ricardo Marín en los coros. En mayo del 2006, gracias a su exitosa trayectoria artística, parte fundamental a la historia de la banda es que han contribuido a difundir a nivel internacional la música pop rock iberoamericana. Se le otorgó un premio por la presidencia de la Academia Latina de Artes y Ciencia de la Grabación. Pero en ese mismo año presentaron en Estados Unidos el recopilatorio Los Singles 1985 a 2002. En 2007 tienen una sorpresa, ya que para el 18 de septiembre sorprendiendo con un nuevo sencillo titulado Me Siento Bien. Con este iniciaron una gira mundial. El siguiente año, 2008, tiene un nuevo tema, Nunca Más, seguido de Hombre Real. Gracias a estas composiciones fueron nominadas a los Grammys Latinos en la categoría Mejor Álbum, Vocal, Pop, Dúo o Grupo. Tras la renovación de su contrato con la compañía Warner Music en junio del 2009 a nivel mundial, se publica su sencillo Separados, una balada que tiene la autoría de David Summers y bajo la producción de Carlos Jean. Llega el 16 de noviembre del 2010, con el cual se publicó su 11º álbum, llevado por título Desayuno Continental. Y siguen sorprendiéndonos a lo largo del 2011, realizando una serie de conciertos en España y Estados Unidos. El primer sencillo fue El Secreto de Vivir, seguido de Separados con Bebé y Vete de Mí. Como dato curioso, María Nieves Rebolledo Vila, mejor conocida como Bebé, es cantante y actriz española, conocida internacionalmente por sus sencillos Malo y Ella, originaria de Valencia. En 2015 cumplen 30 años de su primer disco Los Hombres G. Como conmemoración lanzan un documental sobre su primer trabajo. Para el 2 de junio publican su álbum recopilatorio, la cual titularon 30 años y un día, que contiene temas de la banda de su primer y segunda etapa, incluyendo 4 canciones nuevas lanzadas como sencillos.
Para promocionar su gira por España de 30 años y un día, el 20 de noviembre, se publica un álbum con 2 CDs y un DVD del concierto que ofreció la banda, que comparte su última gira de aniversario el 26 de junio en Las Ventas, España. El 15 de marzo del 2019 publican Resurrección, su 10º álbum, segundo álbum de estudio, que estuvo lleno de fuerza, experiencia e historias de vida a través de su filtro más rockero, teniendo intensidad con cuerdas y arreglos de metal al grupo más puro estilo de Los Hombres G, contando con 11 canciones para promocionarlo con su tan esperada gira Resurrección en España. En 2019, la cual continuaría por América en 2020, la cual tuvo que ser cancelada por contingencia sanitaria. Pero no se dieron por vencidos, ya que durante el encierro siguieron trabajando, nada los detuvo, realizando un disco, por así decirlo, casero. ¿Y por qué? Ya que este fue grabado en la casa de David. Al terminarlo en el estudio, pues agregaron voces y los metales. Los Hombres G consta con 12 álbumes de estudio, 3 en vivo y 17 recopilatorios, 2 videos, 52 sencillos y 29 videoclips musicales. Les voy a mencionar su biografía. Hombres G, 1985. La cagaste, Born Lancaster, 1956. Estamos locos, ¿o qué? 1987. Agitar antes de usar, 1988. Voy a pasármela bien, 1989. Esta es tu vida, 1990. Historia del bikini, 1992. Peligrosamente juntos, 2002. Todo esto es muy extraño, 2004. 10, 2007. Desayuno continental, 2010. Resurrección, 2019. La esquina de Rowland, 2021. Sin duda nos dejaron un gran legado musical y en nuestro idioma, que es lo mejor. Si no los has escuchado, tienes que escuchar sus melodías con esta conocida banda musical española de pop rock. En lo personal, a mí me gusta mucho Devuélveme a mi chica, Venecia, Marta tiene un marcapasos y entre otras más. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video hablando de Los Hombres G y su excelente trabajo. Te pido me regales un like, compartas, te suscribas y no olvides activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video a YouTube te avise. Estuvo con ustedes Ana Wolf. Sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.